2, 3. Mis queridos hermanos, buenas noches. Estamos otra vez en el estudio bíblico de los días miércoles, aquí con mi esposita, juntos tratando cada vez de poder hacerlo más interactivo. La verdad que no es tan fácil, pero este es nuestro deseo de hacerlo y hacerlo lo mejor posible. Por ahora, quiero decirles que el tema que vamos a ver ahora en Lucas capítulo 12 es un tema que tiene demasiada importancia, pues va a tratar de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, la religiosidad, la cual quizá no nos dimos cuenta, pero ahora vamos a entenderlo bien, ataca a la fe. Y la fe es el recurso más importante de la vida en Cristo. Es el recurso más importante que todos nosotros tenemos para vivir en Cristo, para crecer en Cristo, para recibir el amor de Cristo, para recibir la provisión de Cristo y todas las promesas que Cristo ha hecho a nosotros. Por lo tanto, si nuestra fe es atacada, es enfermada, nosotros necesitamos entender cómo cuidarnos y cómo resolver y cómo sanar nuestra fe. Así como ahora nosotros nos cuidamos tanto del coronavirus porque es muy nocivo para nuestra salud física, de la misma manera la hipocresía, la religiosidad es una gran enfermedad, es un cáncer, sí, no es un cáncer de nuestra fe. Bueno, vamos a empezar con la lectura por parte de Jenita, de la lectura de Lucas capítulo 12 hasta el versículo, ¿cuánto habíamos dicho? Hasta el versículo 31. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no se les será perdonado. Cuando os trajeren a los testigos y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré:
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupáis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y claro, siempre tenemos que darle, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que darle importancia al contexto, ¿no? Pero para estos dos versículos creo que hay mucha, ya hemos tocado más o menos el contexto, ¿no? El contexto de este primer pasaje del capítulo 12, 1 y 3, es lo que habíamos hablado en la enseñanza pasada y lo que sigue más adelante, ¿no? Que nos van a tocar enseñanzas muy preciosas, cosas muy lindas que descubrir más adelante. Pero ahora vamos a ver un poquito el capítulo 12 desde los 3 primeros versículos, ¿no? Dice el versículo primero que juntándose por millares la multitud, ¿no? O sea, después de terminar la acusación contra los escribas y fariseos, aquí habla de que había millares en la multitud, dice, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó, dice, a decir a los discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien, es muy interesante. Primero, cuando vemos este versículo, y les animo, porque cuando nosotros consideramos la Biblia, a veces hay detalles muy importantes. Aquí, por ejemplo, esto que a veces se nos pasa desapercibido, de que había millares de personas alrededor de Jesús, pero él dice, comenzó a decir ¿a quiénes? Dice a sus discípulos primeramente, ¿no? Es como Jesús ponía, como el autor Lucas. Lucas es un experto en los contrastes. Si usted lee a Lucas y lee sus escritos, usted tiene que ver esos contrastes maravillosos que hace. Aquí, por ejemplo, dice que había millares que incluso se atropellaban como para escuchar a Jesús, me imagino. Pero él le empezó a decir esta primera parte, a sus discípulos, ¿no? Dice que les dice a sus discípulos primeramente. O sea, que podemos decir que esta enseñanza es básicamente más para los discípulos que para los millones de gente que se juntaron, ¿no? Entonces, es interesante entender eso. Esta
esta advertencia, podemos decir, este consejo que Jesucristo les hace precisamente más que nada a los discípulos. En este tiempo podríamos decir que los discípulos son los cristianos, ¿no? Que han nacido de nuevo y que están queriendo en su vida, podemos decir, agradar a Dios, que están queriendo crecer en Cristo, que han tenido un despertar, ¿no? Han tenido la bendición de conocer a Dios, de conocer su obra y su deseo de salvarnos. Esos son los discípulos de este tiempo. No hablo de gente que son de determinada religión, sino de aquellas personas que pueden estar en cualquier religión, pero que su corazón está al lado de Dios y desea crecer en Cristo. Estos eran los discípulos. Pero aquellos que deseamos crecer en Cristo, tenemos, como según nos dice este pasaje, tenemos un peligro. Hay un peligro, y este peligro es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? La hipocresía no es tanto un problema para la gente que está lejos de Dios, sino para la gente que está cerca de Dios. Podemos decir, como hemos visto en las anteriores enseñanzas, que uno tiene la tentación de fingir, ¿no? No solamente con una mala intención, ¿no? Puede ser con una buena intención. ¿Qué era hipocresía? Era actuación. Recuerden que hipócrita viene de la palabra hipócrites, que es actor en el teatro griego. Entonces ellos desempeñaban un papel, ¿no? Que le decía su libreto, que ellos tenían que representar en una obra teatral. Y aquí habla de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, o sea, que era la actuación. En nuestro caso, en el caso de un discípulo, como en el caso de aquellos que estaban con Jesús y nosotros, nuestro deseo de cambiar, nuestro deseo de ser mejor, nos lleva a como aparentar ser mejor, cuando en realidad no es un cambio profundo y verdadero, ¿no? Yo digo eso. Y esa puede ser, ¿no? La levadura es como que nosotros queremos mostrar algo que no es auténticamente, ¿no? Así como la actuación, una persona, un buen hipócrita, un buen hipócrites en el tiempo de Jesús, un buen actor, es alguien que se mete en el personaje, que casi vive lo que el personaje piensa y siente, y entonces será un buen actor. Muchos de nosotros hemos pensado que la vida cristiana en realidad es eso, es tratar de interpretar, ¿no? De vivir un papel de un libreto. Incluso podemos pensar que el libreto es las mismas escrituras. Y claro, no es que sea incorrecto tratar de vivir como las escrituras. Lo incorrecto es que esa vivencia no sea parte de una cuestión real. O sea, por ejemplo, cuando una persona vive de una manera en un lugar, pero de otra manera en otro lugar, ahí podemos mirar que hay algún problema de hipocresía, de diferencia entre lo que realmente es y su actuación. Entonces, realmente nosotros necesitamos aprender a ser íntegros y a ser normales y a ser personas, la misma persona en todo lugar. Obviamente, lo más recomendable es que nosotros seamos buenas personas. Seguro que sí, siempre ser buenas personas. Eso no creo que esté mal. Lo que está mal es que ese ser buenas personas
sea solamente para mostrar, solamente para representar un papel. El ser buenas personas debería ser algo que está internamente, que Dios está trabajando adentro hasta que nosotros, nuestro ser bueno, nuestro hacer el bien, se convierta en una parte profunda de nuestra realidad, ¿no? Una parte profunda de nuestra manera propia de ser. Entonces, eso acerca de lo que se llama la hipocresía o la actuación, podemos decir, que para Jesús es una cosa mala. En segundo lugar, dice que la hipocresía es una levadura. ¿Qué es una levadura? ¿No? Viendo en el idioma original, dice, es un fermento que hace crecer la masa, ¿no? Un pan hecho con levadura es un pan que, digamos, tiene mayor tamaño. Al final de cuentas va a tener un mayor tamaño que el que no tiene levadura, pero el peso es igual, ¿no? Entonces es algo que se crece, ¿no? Es inflar ciertas cosas. En el caso de los fariseos, inflaban acciones religiosas. Es más, su deseo era siempre el inflar cosas religiosas. Pero en su interior se hallaba una falta de peso, ¿no? Había una falta de respaldo, ¿no? A ese tamaño el cual ellos querían representar. Estamos hablando de un tamaño, digamos, de un buen nombre, de un tamaño social, de un tamaño político, de un tamaño así grande, de aparentar, ¿no? Algo que no es, y de darle mayor tamaño, pues, ¿no? Sucede con muchos de nosotros, como hemos empezado a decir. Pero ¿cuál es el problema cuando yo inflo el tamaño, pero no hay peso? El problema, en nuestro caso, de la vida espiritual, es que cuando yo empiezo a representar un papel, empiezo a poner mi creencia en mi capacidad y dejo de creer en Dios. En realidad, mi fe en Dios va sufriendo, ¿no? Al final, yo estoy queriendo representar algo que no sucedió. Entonces, como que no estoy creyendo que Cristo me cambia lo suficiente. A veces pasa también porque nosotros estamos impacientes. Incluso puede ser incluso con un buen deseo. Yo quiero cambiar tanto que empiezo a vivir como si hubiera cambiado. Y yo no estoy hablando de que sea malo hacer las cosas buenas. No estoy hablando que, claro, porque no soy hipócrita voy a pecar. No digo eso. Pero lo que estoy hablando es que no voy a representar unas acciones así simplemente para ser visto, como está en la acusación a los escribas y fariseos. Si usted quiere ver un poquito más amplia este momento de acusación, lea Mateo capítulo 23. Amén. Miren, ¿cómo es que la fe, en Mateo capítulo 6, vamos a ver en el Sermón del Monte, cómo Jesús les demuestra, a los discípulos les muestra cómo no debían hacerlo. Quisiera que nos ayude Llena a leer un poquito, por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda
lo que hace tu derecha, para que sea limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, el 6 hasta el 8, por favor. Y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman las oraciones en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando... Hasta ahí, y vamos al versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Miren la cuestión aquí en estos 3 ejemplos, cuatro detalles aquí hay, ¿no? Primero, el hacer justicia, ¿no? El dar, el orar, el ayunar. Son 4 cosas que nosotros hacemos, y el deseo de nuestra vida debería ser, según esto, como todas las cosas de nuestra vida, de agradar a Dios en estas cosas, ¿no? Algunas son directamente con Dios. Pero digamos, el hacer justicia es lo que estábamos hablando. Dicen, guárdate de no hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿no? O sea, cuando tu motivación es que los demás te vean, entonces esta es, digamos, este es un producto de la hipocresía, de la religión. Y a vos, a ti en ese momento, lo que más te importa es que la gente te vea, y no que Dios, que mira tu corazón, que Dios te vea y te recompense, obviamente. Entonces aquí hay como una falta de fe, como una falta de creer en Dios, el buscar la recompensa, la aprobación de los demás, y dejar al Dios que es verdaderamente real, que supuestamente nuestra fe está en Él, y tu fe, y la fe de ellos se ve aquí, su fe menguó. Supuestamente la recompensa que ellos estaban en ese momento buscando era la aprobación de los hombres. Y nosotros pues, no estamos en ese negocio de vivir para la aprobación de los hombres. Es bueno tener la aprobación de los hombres, es bueno incluso para el evangelio, pero muchas veces con el nombre de cuidar nuestro testimonio, lo que estamos haciendo es hacer como los fariseos, ¿no? Una actuación pública, cuando en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un énfasis, como habíamos dicho, interno, un énfasis de un crecimiento de Cristo en nosotros. No se trata de hacer lo malo, no estoy hablando, lo quiero recalcar, porque no estoy diciendo que, digamos, en aras de la no hipocresía vamos a hacer lo malo. No es eso. Pero lo bueno lo vamos a hacer no para que lo vean los demás, lo bueno lo vamos a hacer porque Dios lo ve, y nosotros creemos que Dios es recompensador, como vamos a ver en otros versículos. Lo mismo sucede cuando era la limosna, ¿no? Cuando era el dar para suplir las necesidades de otros. Cuando la dádiva que hacían los fariseos, dice que hacían tocar trompeta delante de ellos. Dice, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser, dice, alabados por los hombres. Entonces ahí está haciendo algo con una motivación no de agradar a Dios, siendo que el verdadero recompensador y la recompensa que nosotros buscamos es la recompensa divina.
Más adelante está el joven, el hombre rico, el rico insensato, ¿no? Que vive simplemente toda su vida para recompensas, para tener cosas materiales, ¿no? Pero en realidad él dice que lo que nosotros tenemos que hacer más bien es cuidarnos. Aquí está un cuidado. Cuando des, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En un sentido, cuida que tu corazón no esté actuando para la gente, para el público, sino que esté obrando para Dios. Y aún en la oración, mire, después de esta oración está la enseñanza del Padre Nuestro, pero en el versículo 5 y 6 habla de esta situación. Igual, cuando ores, dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces ellos, incluso la oración pues ya no se trata de hacer algo con la gente. La oración es específicamente, es con Dios. Cuando yo oro, lo que me debe importar siempre es qué es lo que Dios escucha de mí y qué es lo que Él escucha. No lo que escuchan los demás, porque si no yo estaría orando a los demás. Y eso no se llama oración, eso se llama, no sé, petición, ¿qué será? Pero la oración es algo tan poderoso, tan profundo, que realmente es real. Pero el religioso pierde la realidad del poder de su oración. El religioso ya no cree realmente que orar sea valioso. Y ora para que los demás lo vean. Como aquí, ora por una costumbre religiosa para digamos, llenar el libreto, ¿no? En las iglesias muchas veces sucede eso. Aquí dice que cierra la puerta de tu aposento y allá ora en secreto. Ahora, yo también no creo que este consejo sea un consejo, digamos, así como de acción. Podemos orar públicamente. Está bien, podemos orar. Yo creo que en la oración algunas veces enseñamos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando sanó a Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, Él oró al Padre. Y ahí mismo Él dijo, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero yo oré a ti para que ellos sepan. Pero Él no estaba buscando la fama de los demás, sino que los demás aprendieran. Muchas veces en nuestras oraciones enseñamos. Otras veces realmente le ayudamos a las personas a comunicarse con Dios, pero no está en nuestro corazón el hecho solamente de ser vistos por los hombres. Y según Jesús, eso es un peligro, ¿no? Eso es una levadura que puede hacer que nuestras oraciones sean vanas como la de los escribas y fariseos. ¿Y cómo se ve la vanidad de eso? Dice, no te va a recompensar Dios. Como lo pone como la palabra recompensar. Y dice, la recompensa la van a tener los religiosos. Su recompensa es la aprobación de los demás. Pero de los verdaderos creyentes, de los discípulos a los cuales Jesús estaba formando ahí en Lucas capítulo 12, la verdadera recompensa es con Dios. El verdadero crecimiento es en Dios. Y lo mismo sucede con el ayuno, ¿no? Lo mismo sucede con el ayuno, que puede ser solamente un acto religioso, o puede ser un acto tan profundo que te ayuda en la espiritualidad. Mis queridos hermanos, el ayuno es un arma espiritual poderosísima para ayudarte en tu vida espiritual, en tu sensibilidad espiritual, cuando es bien hecho. Pero cuando es hecho de esta manera, dice, pues no tiene ningún objetivo, ningún propósito. Los hombres te pueden alabar por ser un hombre con tanta fuerza de voluntad, supuestamente con tanta consagración, pero no es el objetivo. El ayuno tiene un objetivo espiritual personal,
fuerte, poderoso, grande. Y yo les digo, si el ayuno es verdad, es poderoso, es bueno. Jesús mismo dijo, ahora mis discípulos no están ayunando porque están conmigo, están aprendiendo, es otro momento. Pero cuando el Hijo del Hombre, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Ahora sí es tiempo de ayunar, ¿no? Qué bueno que la presidenta de Bolivia nos dijo que ayunemos. Cuando Jonás fue a Nínive, el pueblo ayunó. Yo creo que quizás vio esta situación, ¿no? Para ser librados de la plaga. Nínive fue librado del juicio, momentáneamente al menos. Pero ellos ayunaron. Ok. Pero, sí, Ginita. Le comenté un poquito. La presidenta dijo que ayunemos y bueno, hay que someterse, ¿no?, a las autoridades y obedecer es bueno. Y el ayuno, ¿pero por qué ayunaremos? ¿Por el que pase el coronavirus? ¿Por qué ayunaremos? Tendremos que ayunar primeramente desatando ligaduras de impiedad de nosotros y orando porque la gente tenga revelación de Cristo ahora. Yo creo que un gran propósito del Señor permitiendo esta situación es para eso, ¿no? Para que la gente se convierta a Cristo. A veces no hay otra manera que recibiendo cierta presión. Entonces ayunaremos, creo yo, para eso, ¿no? Es bueno. Uno, primeramente nosotros, que se active nuestra fe y ser libres, y otro por la gente que se convierta. Perdón. Así es, sí. Es muy importante que nosotros, por lo menos, entendemos que el ayuno es un mecanismo espiritual. No es un instrumento de publicar nuestra espiritualidad. El ayuno es algo personal, importante y también muy poderoso. ¿Ok? Entonces, aquí habla de que el mismo ayuno, la misma oración, el dar, el hacer justicia, puede ser mal hecho. Por eso a veces nosotros juzgamos a personas, qué persona tan buena, qué persona siempre está haciendo cosas así. Tristemente nosotros no conocemos su corazón. Por eso hablábamos la anterior vez que juzgar no está en nosotros. Nosotros no podemos juzgar. El único que conoce profundamente las intenciones de los corazones es Dios. ¿Ok? Pero si nosotros queremos que nuestra vida espiritual esté realmente, haya eso que llamamos vida, porque la vida con Cristo es vida. No es una serie de ceremonias, una serie de cumplimiento de mandamientos, si hagas, no hagas, sino la transformación interna, el crecimiento hacia la persona de Cristo en nosotros, que esto sí es lo que Dios espera, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo, pero que tiene que empezar en nosotros. Entonces, la fe nos va a llevar a un verdadero crecimiento. La religiosidad, incluso el que nosotros seamos excelentes actores, excelentes representadores de la verdad religiosa, no nos transformará. No transformará nuestras vidas, nos estancará, como sucedió con los escribas y fariseos. De tal manera, hermanos, ellos conocían tanto de las Escrituras, pero ellos no creían en que Dios era el recompensador, por ejemplo, de sus oraciones, de que Dios era el recompensador de sus dádivas. Sus dádivas las hacían porque lo demás lo estaban viendo. Y su recompensa era el buen nombre, la buena fama que obtenían con esto. ¿Ok? Entonces, como les digo, no necesariamente la hipocresía empieza con mala intención. Por eso Jesús a sus discípulos les dice, cuídense de la hipocresía, ¿no? Y no es algo que yo tengo que criticar de otros. Se lo digo porque nosotros, como hemos hablado anteriormente, estamos prohibidos de juzgar. En realidad no tenemos las condiciones como para hacerlo. Yo no puedo tampoco juzgar si alguien es hipócrita o no. Lo que estoy haciendo en este momento no es juzgar. Dios me libre de juzgar a personas, religiones, iglesias, ministros. No.
Si en algo va a servir esta ayuda, es personal, mi querido hermano. Es para ti, para que tú veas en tu corazón y hagas lo que Jesús dijo: guárdate de la hipocresía, ¿no? Entonces, como les decía, la hipocresía o la levadura, ¿no?, que es la hipocresía, es un crecimiento muy rápido, es un crecimiento falso pero rápido. El asunto es que nosotros no tenemos la paciencia para que el Señor trabaje en nuestros corazones y nos haga crecer en una velocidad normal. El niño, para crecer y ser adulto, necesita años, ¿no? Necesita mucho tiempo. Si yo estoy pretendiendo que ese niño sea adulto, no sé, en un año, no, pues, y le doy, no sé qué sustancia le pudiera dar, creo que eso es imposible, pero imaginémonos que yo pudiera hacerlo crecer en un año. Ese crecimiento es falso, seguramente él tendría muchos problemas en su salud, ¿no? Y eso es lo que pasa también cuando nosotros queremos aparentar lo que no es. Y no solamente atentamos contra la propia fe, sino atentamos incluso con la fe de los que nos miran, ¿no? Hermanos, hay un evangelio light, hay un evangelio que trae muchas apariencias o emociona. A veces es muy lindo emocionarse en las reuniones espirituales donde cantamos, donde hay gente que llora, es sanada en su corazón. Está bien. El punto es que eso no es necesariamente una muestra de un crecimiento espiritual. Y tenemos que nosotros tener bien claro esto. El crecimiento espiritual sí requiere de tiempo, sí requiere de acciones dirigidas hacia eso. Porque si nuestras acciones están dirigidas a tener un comportamiento y no a un crecimiento, una alimentación de ese Cristo que está en nosotros, nosotros podremos llegar a ser buenos actores, pero no creceremos genuinamente en el Espíritu, no será Cristo verdaderamente formado en nosotros. Por esto es la advertencia de Jesús en este momento, ¿ok? Ellos dejaron, mis queridos hermanos, de creer en el poder de la oración. Ellos dejaron de creer en el poder de la generosidad. Ellos dejaron de creer en el poder del ayuno para transformaciones espirituales, para que interiormente Dios esté obrando. Se pierde la fe cuando una persona no se cuida de esta levadura que es la hipocresía. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, recuerden, no a toda la audiencia, los millares que hasta se atropellaban, como dice el versículo 1, sino les dice esto a sus discípulos. La poca fe es una condición muy triste, como vamos a ver más adelante. Siempre Jesús buscó fe en sus discípulos. Es más, cuando se recuerdan que Pedro fue tentado para negarle, Jesús, ¿para qué oró? ¿Para que no sea tentado? No. Jesús oró, le dijo: yo he orado a Dios para que tu fe no falte, para que aún después de fallarme, todavía creas en mí. Y vuelto, dice: confirma a tus hermanos. O sea, él estaba orando por Pedro de esa manera. Y lo que Dios quiere es nuestra fe. La fe es uno de los conceptos de las palabras más importantes que hay en las Escrituras. Y yo quiero ahora, junto con Gina, hacerles, mostrarles varias escrituras de la obra de la fe, sabiendo que la religiosidad ataca la fe. ¿Qué va a pasar
si, como dice aquí, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ataca nuestras vidas, nuestra fe se reduce, nuestra fe es afectada grandemente. Y si no tenemos fe, ¿no? Como dice, por ejemplo, en Hebreos 11:6. ¿Qué dice en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador, es recompensador de los que le buscan. Recuerden los fariseos, ¿qué galardón buscaban? ¿Qué recompensa buscaban? Al orar. Ellos oraban a Dios, pero estaban buscando recompensa de los hombres. Entonces ellos estaban sin fe. No estaban agradando a Dios para nada. Jesús los critica en ese momento. Ellos estaban buscando la recompensa, pero ellos no creían que Dios era respondedor de sus oraciones, que Dios era galardonador de los que le buscan. Nosotros cuando oramos tenemos que saber que Dios responde nuestras oraciones. Es más, yo sé, como les había dicho, que Dios responde a todas las oraciones que hacemos según su voluntad, ¿no? Es obvio, hay algo que aprender ahí, pero ahorita estamos mirando que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Romanos capítulo 3, 28. Vamos a ver varios versículos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Dice. ¿Cuál es aquello que nos hace tener una relación correcta con Dios? Porque la persona justificada es la persona que se siente correctamente, o sea, con una vida que agrada a Dios. Nosotros no somos justos todavía, somos justificados. Y somos justificados para ser justos. Pero en nuestra relación con Dios, nosotros somos vistos por Dios como justos. Y eso no es por las obras que hacemos, sino por esa pequeña cosa que la religiosidad ataca, que se llama la fe. Dice en 14:23 de Romanos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Ahorita vamos a ver Gálatas 2:16, pero miren en este pasaje, que dice que aún en lo que come, ¿no? Bueno, está hablando de la comida que había en la iglesia primitiva en Roma, ¿no? Que los romanos gentiles, por ejemplo, los judíos tenían prohibido comer chancho, ¿no? Era un animal inmundo y ellos no comían. Pero pues los gentiles que se habían convertido no tenían ese problema. Entonces había surgido una división de opiniones, ¿no? Aún los judíos cristianos, por esa situación que tenían de su vida, de su creencia religiosa, de su pasado, no querían comer chancho. Y entonces ese era un problema, ¿no? Pero dice que si uno cree realmente que comer chancho es malo, es pecado porque está digamos, está con una acción en contra de lo que cree. Y dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que yo creo que es malo delante de Dios, esté equivocado incluso, quizás como en el caso de ellos, porque Dios hizo limpios todos los alimentos. Pero si ellos lo hacían sin fe, creyendo que era malo, entonces para ellos realmente eso se le contaba como pecado. Miren más obras de la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Saben, hermanos, que nosotros, cuando Dios nos mira y mira nuestras vidas, nuestras oraciones, nos ve a Cristo cuando nosotros tenemos fe. No es que cuando nosotros hacemos cosas buenas, hacemos las obras de la ley, que cuando Él nos mira como buenos. Dice en el capítulo 3, versículo 7 de este mismo: Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ok, ¿no? Los hijos del hombre de la fe, Abraham, somos los que somos de fe y no de ley. Versículos 11 y 12. Estoy dando muchos versículos acerca de la fe porque yo quiero que nosotros estemos conscientes que si la religiosidad, si la hipocresía ataca la fe, es algo de lo cual nosotros realmente debemos de vacunarnos, más que del coronavirus. Del coronavirus nos vacunamos para nuestra salud física, pero si tú quieres tener salud espiritual, tienes que vacunarte de la hipocresía. 3, 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ok, entonces ley, digamos, habla de que las personas que hacen totalmente todo lo correcto son justificados delante de Dios. Pero sabemos que los seres humanos somos falibles, nunca guardaremos totalmente la ley en nuestra naturaleza vieja. Lo que necesitamos es tender a que nuestra naturaleza vieja mengue y la naturaleza nueva en Cristo crezca, para que nosotros podamos ser guardadores de esa ley. Pero desde el comienzo, aún antes de haber crecido y madurado espiritualmente, nosotros somos hallados justos. ¿Cómo? Porque creemos, porque tenemos una fe en la obra terminada de Cristo. Y crecemos no para tener comunión con Dios, no, crecemos porque por medio de la fe tenemos comunión con Dios. Y es esa comunión con Dios la que nos permite crecer en Cristo. Por eso es importantísimo que yo viva creyendo. Y al creer yo sepa que en mi condición con Dios, yo soy justificado. Dios me mira con agrado, a pesar de que yo no he llegado a la madurez, a pesar de que yo tengo todavía muchos errores y muchas fallas. Por eso, esa fe es sumamente importante. Sin ella no se va a dar un verdadero crecimiento. El crecimiento verdadero no viene por aumentar mis obras religiosas. Mi verdadero crecimiento espiritual es porque yo vivo en esa fe, con esa certeza de que la obra de Cristo, que Cristo hizo, es poderosa y esa obra es poderosa en mí. Pero esa obra poderosa en mí tiene que ser hecha de manera paulatina, como hemos visto. Yo tengo que caminar en esa fe. Yo tengo que caminar como si fuera justo delante de Dios hasta que llegue a ser justo. No sé si usted lo puede entender, pero este puede ser la expresión de lo que estoy diciendo. Versículo 26, 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros somos hijos de Dios? ¿Porque somos perfectos? ¿Porque hemos cambiado totalmente? No, por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice que la salvación es por fe, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos
por medio de la fe. Ni siquiera nuestra salvación es, mis queridos hermanos, más que nada por fe. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables para que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén, ¿no? Timoteo había ido y el problema allá donde él había ido era que ellos estaban teniendo muchas discusiones teológicas, ¿no? Y habla aquí de disputas acerca de interminables genealogías, de cosas secundarias, ¿no? De las escrituras, pero dice que la fe es la que trae edificación en Dios, ¿no? Y la fe que no debe ser atacada por la religiosidad. En capítulo 6, versículo 12 de 1 Timoteo, dice lo siguiente. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Miren el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, que pelee la buena batalla de la fe, o sea, que conserve su vida en fe. Y podríamos decir que una de las acciones que tenía que hacer para pelear bien la buena batalla de la fe era guardarse de la levadura que es la hipocresía. Timoteo tenía que guardarse porque esa era la que arruinaba la fe, ¿no? Pero y Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, para conservar nuestra fe, para tener una vida de fe, hay batalla definitivamente. Esa es la verdadera batalla que nosotros necesitamos pelear para andar y caminar en fe, en ese creer en Dios, en ese creer, por ejemplo, que no creían los escribas y fariseos, que es galardonador de los que le buscan. Esa fe, Él es nuestro proveedor, Él es todo. Más adelante vamos a ver, dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios, es el dueño de todo, es el que puede cambiar las cosas verdaderamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí nos dice así, en 2 Timoteo 3:15, estamos viendo más y más versículos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La fe ayuda a completar tu salvación. La fe, o sea, nosotros somos salvos, hemos nacido de nuevo por fe. Y luego va cambiando nuestra mentalidad, va cambiando, nuestra alma se va salvando también por la fe. No es que ahora nuestra alma se va salvando por las obras. Empezamos por fe, continuamos por fe y terminaremos con fe. Miren lo que Pablo había dicho aquí en el capítulo 4, que esta carta es la última que él escribe, y Dios le había dicho que ya se lo iba a llevar, y él dice que él había peleado, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren qué últimas palabras acerca de sus acciones que tuvo el apóstol Pablo. Dice, he peleado la buena batalla. Y antes le recomienda a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Él dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cuidado la fe. La he guardado de la levadura de los fariseos, que es el cáncer de la fe, que es la enfermedad que puede destruir la fe. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Bueno, ¿no? Por la fe y la paciencia se heredan promesas de Dios. Dios ha hecho muchas cosas para este mundo, es más, la misma salvación. Para todos los habitantes de este planeta, por todos ellos Jesucristo murió. Pero ¿quiénes son los que reciben el beneficio de su muerte en la cruz? Todos los que le creen, todos los que tienen fe. Amén. Ahora vamos a ver los que no tienen fe, unos cuantos versículos. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4, ¿ya? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Uno de los problemas que puede haber es, en vez de haber peleado como Pablo la buena batalla de la fe hasta el fin, es que algunos apostaten de la fe, ¿no? Que algunos dejen la fe. Capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, el amor al dinero también es una de las causas por las cuales nosotros podemos, dice, extraviarnos de la fe, ¿no? El amor al dinero extravía a los hombres de la fe. Definitivamente una de las cosas que estaban guardando los fariseos y los escribas era su sustento, ¿no? Y a veces también puede suceder a las personas nuestras, digamos, nosotros los que vivimos del Evangelio, los que tenemos nuestro sustento del Evangelio, que por amor al dinero podemos extraviarnos de la fe. Esto es una gran... también, ¿no? Como dice aquí, a los discípulos, nosotros somos discípulos del Señor, guardarnos de esto. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, miren, aquí está hablando en Hebreos capítulo 4, está hablando de los hombres del Antiguo Testamento que habían salido de Egipto y estaban yendo hacia la tierra prometida. Y dice, ellos ahí en el Sinaí escucharon la palabra. Pero ¿sabe qué dice? Que el problema es que no la escucharon con fe. Y la palabra se tiene que escuchar con fe, ¿no? Porque dice que si no la escuchamos con fe, como dice ahí, Hebreos 4:2. Ya lo pasé. Dice... No les aprovechó. Que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la vieron. Mis queridos hermanos, yo espero que esta palabra les ayude en su fe y ustedes la crean y tengan ahora ese cuidado, ¿no? Y yo les pido que ustedes tengan también todas las palabras, incluso las que las hablan personas que ustedes consideran que son entendidos en la palabra, como pudiera ser el caso mío, que esa palabra la consideren con Dios. Yo no quiero que a partir de esta enseñanza, ¿no? haya cosas que ustedes hagan contrarias a la enseñanza, que digan, no, pues que yo no quiero ser hipócrita, por eso lo hago mal. No es esa la intención. Como les digo, la palabra de Dios va a llegar y va a ser buena para aquellos que quieren agradar a Dios. Y eso también se llama escuchar con fe. Escuchar con fe es el escuchar tratando de recibir aquello que me va a hacer mejor, que me va a hacer bien. Amén. Y como le dice más adelante, ¿no? En el libro de Hebreos, en 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que tú agrades a Dios viviendo una vida falto de fe. ¿Y sabe qué dice aquí? Para terminar, porque ya se acabó el tiempo casi. Los versículos 2 y 3, mire, tanto tiempo estuvimos tratando de explicar bien y adentrándonos en un solo versículo.
Pero el versículo 2 y 3 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Sabe que si mis acciones externas, como la de los fariseos, son solamente actuación, son solamente hipocresía, ¿no? Que es el significado, se va a ver, se va a notar. No creamos ni siquiera que la gente es tonta, mucho menos Dios. Pero lo que está escondido, que es lo que hay verdaderamente en el corazón de uno, se va a conocer. No nos engañemos pensando que esto no va a ser, esto va a ser tarde o temprano. Dice por eso el versículo 3, por tanto lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas, ¿no? Todo lo que hacemos en lo particular, solamente con nosotros mismos, o quizás en la intimidad, se va a dar externamente. O sea, tenemos que vivir vidas de fe, tenemos que vivir vidas reales, con un deseo real de crecimiento en todo momento, en todo momento. Y nosotros tenemos que hacer el bien en todo momento, aunque no hayamos crecido. Eso también es una realidad. Y si eso nos cuesta, tenemos que mostrar que nos cuesta. No tratar de hacer ver que ya lo superé, ya estoy en la gloria. Sí, tenemos que hacer lo bueno. Nadie debe dejar de hacer lo bueno, porque cuando hace lo malo va a tener malas consecuencias. No en aras de la hipocresía actúe mal, no definitivamente. En aras de no ser hipócrita, no actúe mal. No estamos hablando de eso, por favor. Estamos diciendo que busque, que de su interior haya crecido tanto Cristo, que hacer lo bueno, decir la verdad, andar en justicia, sea un fruto, sea algo natural, sea lo que usted es. No tenga que actuar, ¿no? Y eso va a llegar a ser completamente verdad cuando maduremos. Cuando lleguemos, como dice la Biblia, a hacer lo que Dios nos predestinó a hacer, conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Bueno, espero que esto sea de ayuda para ustedes. El próximo miércoles seguimos adelante con los versículos 4 en adelante. Un abrazo, un cariño, que Dios los bendiga.